mujer de la tierra de Egipto. Oramos al Señor, hermano. Señor amado, gracias por este momento, Señor, en el cual, Señor, le hemos adorado, en el cual le hemos exaltado, Señor, en el cual, Señor amado, hemos buscado su rostro, Señor, en medio de la oración, en medio de la alabanza, Padre amado. Y ahora, Señor, entraremos en un momento especial, Señor, en el cual recibiremos su palabra, Señor. Creemos con toda seguridad y certeza, Señor, que su Espíritu hará, Señor amado, lo que el hombre no puede hacer, Señor eterno. Creemos, Señor, que esta palabra va a ser de gran bendición, Señor. Yo le pido con todo mi corazón, prepare el corazón, la tierra donde esta palabra, Dios amado, va a caer, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino más bien esta palabra haga el efecto en el corazón y en la mente, Señor amado, de cada uno de nosotros. Y aquellos, Señor, que nos miran por medio de las redes sociales, también ahí en sus hogares donde se encuentren, Señor, puedan ser administrados por su palabra. Señor, le honramos, le glorificamos y le damos toda la gloria y la honra a usted, que todo lo merece. Bendito sea su nombre, Señor Jesús. Amén. Tomen su asiento, amado hermano, y siéntese bien, porque creemos con seguridad que el Señor nos va a hablar en esta noche. Voy a predicar, hermano, bajo el tema el clamor que provoca misericordia. Escuche bien, porque bajo ese tema vamos a estar meditando. El clamor que provoca misericordia. Amén. Y hermano, le voy a dar una breve introducción para llegar al énfasis del mensaje. Es decir, que a veces pensamos repasar información, pero la información es importante recibirla para que nosotros podamos comprender de una manera mejor el énfasis de lo que se trata el mensaje. Y miramos, hermanos, en Génesis 21:8, que la palabra dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echad a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Hermanos, vamos a comenzar a comprender y a entender de la importancia que es que nosotros, para tomar una buena decisión, nosotros, hermanos, no podemos tomar una decisión en la carne, no podemos tomar una decisión bajo vuestros pensamientos o bajo nuestra inteligencia humana, sino que, hermanos, nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, nosotros que hemos sido libertados, nosotros que hemos conocido la verdad, nosotros que se nos ha abierto los ojos a través del Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros que hemos sido libertados de las cadenas del enemigo, nosotros, hermanos, para tomar una decisión, para emprender un viaje, o nosotros para decidir hacer algo, o para hacer un trato, o para hacer un negocio, nosotros, hermanos, debemos de consultar la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor que nosotros lo movamos, si es la voluntad del Señor que nos quedemos, si es la voluntad del Señor que sí le va a agradar esto que voy a hacer, o no le va a agradar a Dios lo que yo voy a hacer. Y aquí miramos, hermano, un problema, y no un problema pequeño, miramos un problema muy grave. Y eso, hermano, vino a través de una mala decisión. Eso vino a través de que Abraham y Sara, o Sarai, se llamaban en ese tiempo, tomaron una decisión en su carne. El Señor Jehová le había prometido a Abraham que le daría
daría un hijo en el cual haría la descendencia muy grande. Amén. Había una promesa de parte de Dios. Pero hermano, para nosotros mirar la gloria, el poder, para nosotros mirar que se lleve a cabo lo que Dios ha hablado en nuestra vida, muchas veces, hermano, tenemos que saber esperar. Tenemos, hermano, que esperar el tiempo de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que ya es el tiempo, ya estoy listo. Pero muchas veces, hermano, nosotros nos aceleramos a hacer algo y todavía no es el tiempo de Dios. Pero cuando, hermano, el Señor te da la certeza y la seguridad y tú has buscado al Señor en oración y clamor y el Señor te ha confirmado, el Señor te ha dicho voy a estar contigo, el Señor te ha dicho ven y hazlo, entonces nosotros vamos con toda seguridad a hacer aquella cosa porque nosotros estamos seguros que hemos buscado la voluntad del Señor. Pero miramos, hermanos, de que Abraham y Sara, ellos no tomaron esa decisión en el Espíritu. Ellos no consultaron al Señor. Aunque el Señor les había dado la promesa, ellos tenían que saber esperar, porque cuando el Señor promete algo, hermano, el Señor no se echa para atrás. El Señor no es un hombre que falla a la palabra. Dios es fiel y Él cumple la palabra conforme Él ha dicho, pero en su voluntad y en su tiempo, no en el tiempo del ser humano, no en la voluntad de nosotros, sino en la voluntad de aquel que vive por los siglos de los siglos. Sara se adelantó, quizás se afligió, Sara comenzó a buscar la solución a su manera y ella dijo, pues ya soy vieja, mi esposo es viejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál era la promesa que el Señor nos prometió? El Señor dijo que nos daría un hijo, el Señor dijo que nos daría un heredero para que herede todos los teneres que tenía su esposo, pero no miraban a ejecutarse lo que Dios había prometido. Amén. Y en esa desesperación, hermano, toma una decisión en su carne y veamos de que le presenta una propuesta a su esposo y le dice, parafraseándolo, quizás el Señor se olvidó, quizás el Señor ya no lo va a hacer. Entonces le dice, hagamos esto. Aquí está mi sierva y échate con ella y que ella nos dé un hijo. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los siervos que habitaban en la casa de estos personajes, ellos no eran independientes, ellos dependían de lo que sus amos o de lo que su señor les dijeran. Es decir, que todo lo que ellos hicieran o lo que ellos tuvieran, si ellos tenían hijos, eso no le pertenecían a ellos, sino le pertenecían a los amos. Es decir, que el hijo que fuera a tener la sierva llamada Agar sería de Abraham y de Sara. Entonces le dice, échate con mi sierva para que podamos tener un niño y así quizás poder ejecutar el plan que el Señor nos ha dicho. El otro día, hermanos, yo hablaba del salto de valentía. Amén. Pero cuando nosotros hemos consultado primero la voluntad de Dios, cuando nosotros primero hemos buscado al Señor con gran clamor y vamos con la certeza que Él nos ha respondido, pero si nosotros no hemos buscado la voluntad de Dios, no podemos tomar una acción, y es lo que Sara y Abraham hicieron. Ellos tomaron la acción, pero no consultaron al Señor. Entonces Abraham, bien mandado, va
aquel hijo comienza a crecer, aquel hijo comienza a andar con su padre. Y pasado un buen tiempo, cuando este hijo aparentemente tenía como 10 años, viene entonces la promesa del Señor y le da el hijo de la promesa que se llama Isaac. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nosotros miramos de que el Señor no retardó, nosotros miramos que el Señor no se echó para atrás, nosotros no miramos que el Señor no haya cumplido, sino nosotros miramos de que el Señor cumplió a su tiempo y a su manera. Ahora, cuando estos dos hijos comienzan a crecer, y cuando los encontramos en el capítulo 21, en el verso 8, aparentemente, estudiando las Escrituras, Ismael tendría unos 14, 15 o 16 años, lo cual Isaac tenía 3 años. Y dice aquí la palabra de que Isaac fue destetado, es decir, de que él ya había crecido y ya no dependía de la leche materna de la madre, sino que ya iba a comenzar a ser un niño independiente de la leche materna. Amén. Y esto quizás a Abraham le pareció, quizás de alegría, quizás le pareció decir, mi hijo ya está creciendo. Y dice de que él decide hacer un banquete. Entonces, yo me imagino de que los dos hermanos andaban por ahí, caminando, jugando, no lo sé. Pero Sara mira de que estos dos hijos se están peleando. Mira de que Ismael está aparentemente burlándose, o es decir, está peleando con su hermanito. Y nos pareciera a nosotros, de verdad, quizás una manera injusta de que un adolescente de 15 años se esté peleando con un niño de 3 años. Pareciera una cosa que dijera, ¿por qué te vas a poner al mismo nivel de un niño? Gloria a Dios. Pero aquí pasaba algo importante. Por eso le dije que la introducción es bastante larga y le va a parecer bastante aburrida, pero es importante. Cuando Ismael nace, él va con esa promesa en su mente de que él va a ser el heredero de las cosas del padre. Pero cuando Isaac nace, entonces esa esperanza se vio que no se va a dar, porque ya no sería Ismael el que iba a heredarlo de su padre, sino que sería Isaac. Y yo me puedo imaginar, hermano, de que comenzó a ver quizás aquel celo, quizás comenzó a ver aquella rencilla que comenzó a entrar en Ismael, porque dijo, no es justo que yo sea el primer hijo de mi padre y que ahora sea mi hermano pequeño el que va a heredar. Y eso el apóstol Pablo lo usa en el libro de Gálatas como una alegoría, diciendo de que el hijo de la esclava perseguía a la libre. Entonces comienza a haber ese conflicto entre hermanos. Entonces en el verso 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Por qué le pareció tan grave esto que Sara le había dicho? Porque en el verso 10 dice, por tanto dijo Abraham, echad a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Cuando ellos, hermanos, o cuando Sara comienza a ver de que comienza a haber un conflicto de la decisión de que ellos tomaron, entonces ella le dice a Abraham, no le dice, mira, platica con ella, o mira qué manera puedes hacerla, o hazle una casa más lejos de la de nosotros. Ella le dice simplemente así, échalo fuera. Pero no se podía pensar que esta decisión que estaba, o más bien lo que estaba pasando, era la mala decisión que ellos habían tomado. Es decir, que esas eran las consecuencias que se estaban dando por la mala decisión que ellos tomaron. Pero le fue
castigo, pero las consecuencias, la reacción de la mala decisión que nosotros tomamos, eso no lo podemos quitar. Es decir, que cuando tú vas a tomar una decisión, tienes que estar conscientemente qué decisión estás tomando, porque tienes que también tener en conciencia que la reacción que va a venir de tu error, de tu mala decisión, va a ser grave. Y eso es lo que estamos comenzando a ver, de que comenzó a haber un conflicto entre hermanos por causa de la mala decisión que tomó Sara y Abraham. Entonces, dice que cuando Sara le dijo esto a Abraham, hermano, le pareció grave en gran manera esto. Nosotros hemos escuchado muchas prédicas donde se dice de que Abraham entregó a su hijo Isaac, pero no he escuchado alguna vez decir de que Abraham ya había sido probado a dejar ir a su primer hijo, porque a Sara le parecía fácil decir deja ir a tu hijo, pero para Abraham no, porque era su hijo, le era difícil. Le pareció, este dicho de Sara le pareció sorprendente. Él no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque era su sangre, era su hijo. Pero él tenía, hermanos, también que comenzar quizás a probar un poco de la mala decisión que ellos tomaron. Y también tenía que entonces sujetarse a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor interviene y le dice, escucha la voz de tu esposa y déjalo ir. Pero el Señor le da una promesa, y ahí vamos entrando en el énfasis del mensaje. El Señor le da una promesa y Él le dice de que Él va a estar con su hijo. Es decir, que el Señor le está diciendo, yo no lo voy a dejar solo, yo voy a estar con Él, yo voy a hacer misericordia de Él, yo lo voy a hacer crecer. Y esto me impacta tanto, hermano, ya que a pesar de la mala decisión que tomó Abraham y Sara, el Señor hace misericordia de su hijo, de Abraham, o sea, de Ismael. Eso no quiere decir que el Señor aprobara esa mala decisión o ese pecado, aunque en ese momento no había ley, pero es un pecado interno que había ahí, y el Señor no se complace del pecado, no está el Señor contento con el pecado que ellos hicieron, pero sí el Señor hace misericordia de Ismael. Aleluya. Entonces dice la palabra en el verso 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Abraham deja ir a su sierva Agar con su hijo, le duele en su corazón porque es su sangre, es su hijo, pero él confía en la palabra que el Señor le había dado, donde el Señor le está dando una promesa de que él va a tener cuidado de su hijo. Aunque le dolió, tuvo que aceptar la voluntad del Señor, y se fue la sierva con el hijo de Abraham. Y dice de que esta mujer va al desierto, y yo me imaginaba aquel momento tan difícil, una mujer sola con su hijo, aquí ya estaba un poco grande, pero solo ellos solos en un desierto. ¿Qué podía durarles el poquito de comida que llevaban? ¿Qué les podía durar el poco de agua que llevaban en el odre? Eso podía acabarse rápidamente, porque aquí la palabra dice que entonces le faltó el agua a ellos. Y estaban allá
aquel desierto desesperado. Y yo me imagino la lucha que vino a la mente de Agar diciendo, voy a morir, ¿qué va a pasar? Mi hijo va a morir. Y comenzó quizás a cuestionarse y a decir, ¿por qué esto no me parece justo? Si aquí yo y mi hijo somos los que hemos sido abusados, los que hemos sido usados, los que hemos sido difamados, porque al final, hermano, ellos eran los menos culpables, los culpables eran Abraham y Sara. Entonces me imagino el pensamiento, la lucha que entonces estaba teniendo Agar allá en medio de ese desierto. Y entonces dice de que ella se retira para no ver, ella se retira a una buena distancia para no ver cómo su hijo iba a morir desesperado en la sequía y en la hambre. Gloria a Dios. Pero aquí viene lo importante. Dice, cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y el verso 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Miramos de que era grave el problema que estaba pasando. Ellos iban a morir, ellos ya no tenían que comer, no tenían que beber, estaban en medio de un desierto. Pero entonces, hermano, aquí viene lo importante, aquí viene el énfasis del mensaje, de que aquí viene Ismael y suelta un lloro, suelta un llanto, suelta un alarido de desesperación. Y ese alarido y ese llanto entonces provoca al Señor a misericordia. Y es cuando el Señor escucha la voz del muchacho. Y es cuando el Señor habla por medio de su ángel diciendo, no te preocupes porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. Ahora, hermanos, Bendito sea tu nombre, Padre. se puede imaginar si este muchacho no alza su voz. Claro, el Señor lo podía hacer de diferente manera, pero lo vamos a contemplar conforme está la palabra. Si este muchacho no hubiera alzado su voz, si este muchacho no hubiera lanzado ese alarido, si este muchacho no hubiera lanzado ese grito de desesperación o ese lloro, entonces el Señor no lo hubiera escuchado. No quiero decir que el Señor no tenía la capacidad para escuchar, ni tampoco él podía usar otra manera, pero lo vamos a entender como está la palabra. Entonces, pero este muchacho dio ese grito, entonces fue donde el Señor escuchó. Aleluya. Gloria a ¿Y Dios. qué, hermano, es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde? De que muchas veces nosotros, hermanos, nos encontramos en circunstancias difíciles, en momentos donde quizás estamos a punto de irnos ahí, quizás al barranco, estamos a punto de quizás llegar a la muerte, quizás en un momento difícil. Y muchas veces el ser humano lo que hace es que se va al barranco. Pero el Señor está diciendo que cuando nosotros nos encontremos en un momento difícil, que cuando nosotros nos encontremos en que ya no hay salida, solo basta dar un clamor, solo basta alzar nuestra voz al cielo, y el Cristo de la gloria y el Dios Todopoderoso va a escuchar tu clamor y tu pedido, va a escuchar la necesidad que hay en ti. Pero muchas veces nosotros no miramos la gloria y el poder del Señor porque nosotros estamos mudos, porque nosotros hemos perdido el clamor, porque la iglesia ya no está clamando, la iglesia ya no está diciendo Abba Padre, la iglesia ya ha perdido el verdadero sentir. Hermano, si miramos en los tiempos de antes, había grandes tiempos evangelísticos, había grandes campañas evangelísticas y había un mover de la gloria del Señor, había sanidad, había restauración, el Señor salvaba a las
salmista dice de que así anhela al Señor. Él es decir, de que cuando nosotros anhelamos el Espíritu de Dios y clamamos y gemimos, el Señor mueve su misericordia a favor de nosotros, a favor de su pueblo, a favor de aquella iglesia que está clamando, Abba Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El pastor trajo las maneras de orar. Amén. Pero yo te voy a decir algo. Te voy a presentar cuál es la diferencia de orar y clamar. Porque hay muchos de nosotros que pensamos que orar y clamar es lo mismo, pero no. Orar y clamar hay una diferencia. Amén. Y te lo voy a decir. ¿Cuál es la diferencia de orar y clamar? La oración, hermano, es apropiada en todo momento. Es una conversación constante con el Señor. Gloria a Dios. Cuando usted se levanta, dice gracias, Señor. Amén. Cuando usted se acuesta, dice gracias, Señor. Cuando usted va a comer, dice gracias, Señor. O hay veces usted está trabajando y usted está platicando con el Señor y está diciendo gracias, Señor, por este día, porque me diste la fuerza. Y usted está constantemente orando, hablando con el Señor. Pero fíjese que el amar, escuche bien, que el amar es hacer un grito profundo, un grito desgarrador, un grito que le sale desde el fondo de su corazón, Amén. un grito desesperante. Mire cuál es la diferencia de orar y clamar. La oración usted la hace constantemente, despacio, conversa con el Señor, pero que el amar es, hermano, hacer aquel grito desesperante, con aquel deseo de ser escuchado por el Padre. Esa es la diferencia de orar y clamar. Me gusta, hermano, dos palabras que miraba cómo se dice que el amar en hebreo. La primera palabra se dice sad, quiere decir lanzar alarido de angustia. Fíjese bien. Sad es la palabra en hebreo que quiere decir lanzar alarido de angustia, pero me gusta más esta segunda palabra que se dice carar. Esto consiste en llorar a gritos y derramar el alma. Aleluya. Fíjese bien, carar. Esto consiste en llorar a gritos y derramar el alma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, hermano, el Señor? De que nosotros tenemos que carar, tenemos que lanzar ese grito de desesperación, tenemos que lanzar ese alarido de desesperación, tenemos que gritar derramando el alma delante de la presencia del Señor. Esa es la diferencia de orar y clamar. Es decir, hermano, de que cuando nosotros clamamos, nosotros provocamos misericordia del Señor, nosotros tocamos el corazón del Padre cuando nosotros clamamos. Usted puede imaginarse cuando la iglesia, cuando una familia, cuando un siervo o una sierva comienza a clamar en su hogar y comienza a decirle: Señor, ten misericordia por tu pueblo, ten misericordia por el hermano que está enfermo, ten misericordia por el matrimonio, ten misericordia por el borracho, por la prostituta, ten borracho por el homosexual. Señor, ten misericordia, y comienza a lanzar aquel grito, aquella desesperación, aquella angustia, diciéndole: Padre, responde, Padre, responde, Padre, oye mi clamor, Padre, escucha mi oído,
Aleluya. ¿Se imagina, hermano, cuánto clamor hay en la casa pastoral? Aleluya. Amén. Me Gloria a Dios. puedo imaginar a mi hermana María dentro de aquel closet clamando, diciéndole: Señor, usa a mi hermano santo, Señor, usa a mi esposo, usa a las hermanas en alabanza. ¿Usted cree que al Señor no le agrada esa oración? ¿Usted cree que al Señor no le agrada ese clamor? Hermano, usted no la mira, pero en el Espíritu el Señor me mostraba a esa sierva, hermano, clamando por nuestra vida. Es decir, que cuando el Señor muestra misericordia es porque hay un siervo o una sierva que está clamando. Quizás el Señor ha visto al pastor en la madrugada clamando por este pueblo, y entonces el Señor mueve su mano de misericordia, porque le digo: hay alguien que está clamando. Pero el Señor me hacía sentir y que le hablara a toda la iglesia que la iglesia ha perdido el verdadero sentido. Ya no hay clamor en el pueblo, ya no hay clamor en la iglesia, y es por eso que también nosotros no podemos ver la mano de Dios, porque nosotros, amada iglesia, estamos durmiendo, y el Señor ya no quiere un pueblo dormido. El Señor quiere a un pueblo clamando y diciendo: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y el Señor, hermano, va a mostrar su misericordia. Lo que nos va a marcar a nosotros de diferente como otras congregaciones o como otras denominaciones es que nosotros, hermanos, tenemos que ser un pueblo que clama poder, que clama Espíritu Santo, que clama el poder de Dios, que clama la misericordia, y el Señor va a mover su gloria y su poder cuando usted lanza un alarido de desesperación, cuando usted derrama la alma delante de la presencia del Señor. Esto fue lo que Ismael hizo. Tal vez aquí lo miramos de una manera literal, que él comenzó a llorar, que él comenzó a lanzar aquel alarido de desesperación, y eso es cuando el Señor lo escuchó. Ahora nosotros en lo espiritual, cuando nosotros clamamos misericordia, el Señor escucha la voz de su Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el pueblo está durmiendo, me decía el Señor. Santo. Gloria a Dios. Hermano, el Evangelio, la palabra del Señor, esto no es un juego, hermano, esto no es un juego. Hermano, aquí no es un club de locos con Biblia. Hermano, aquí no es un momento de entablar una conversación y ya. Aquí, hermano, no es un lugar en el cual usted puede venir a contar un chisme o un chiste o algo que le agrade al otro. Este lugar no es así, hermano. Hermano, este lugar no es un templo budista donde usted viene a meditar. Hermano, aquí no es una biblioteca en la cual usted tiene que estar callado porque no puede hacer bulla. Aquí no es templo budista, aquí es la biblioteca, aquí es casa de oración, y aquí se viene a clamar misericordia. Aquí no se viene a dormir, hermano, aquí se viene a clamar. Si usted quiere que el Señor haga algo, si usted quiere que el Señor lo lleve a las naciones, tiene que estar clamando. ¿Cómo puede decirme que el Señor nos va a llevar a las naciones si estamos durmiendo? El Señor no quiere gente dormida ni cristianos dormidos. El Señor quiere un pueblo que esté despierto, clamando y diciéndole: ven, Señor Jesucristo, porque la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. El Señor viene pronto. Imagínense que el Señor nos encuentra dormidos. No, hermano, el Señor quiere un pueblo clamando, haciendo derramando el alma delante de su presencia, para que Él pueda mover su mano de misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Hay otros cristianos que incluso se burlan de otros cristianos diciendo: ¿para qué esos cristianos gritan? ¿Para qué esos cristianos oran en alta voz? Ni que Dios fuera sordo. Fíjense lo que dice: ni que Dios fuera sordo. Pero aquí la palabra me dice, hermano, de que el Señor escucha cuando nosotros estamos clamando, y no es porque el Señor sea sordo. No quiere decir que el Señor no escucha cuando usted ora suave. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando el Señor mira que de tu interior sale una
vacía, no. Estoy diciendo que si va a haber un clamor, que si va a haber un llorar, que si va a haber un alarido, es por la desesperación, es porque necesitas al Espíritu, es porque necesitas una vida genuina con el Señor, es porque deseas una relación con el Señor, es porque deseas que tu vida cambie, es porque deseas que el Señor haga a favor de tu familia, a favor de aquella alma que está perdida allá afuera. Todo dentro de ti te sale un clamor genuino y verdadero. Es cuando mueve la misericordia del Señor, porque muchos piensan de que la bulla y ahí está moviendo el Espíritu del Señor. Así no es, porque puede haber una bulla y pueden estar haciendo sonido y de todo, pero su corazón está lejos del Señor. No, el Señor se mueve en el clamor de aquel que está clamando, pero genuinamente, de verdad, aquel clamido que de verdad le sale de su corazón, de las extrañas de su ser, clamando hasta con dolor, pidiendo la misericordia y el poder de Dios. Bendito es su santo nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso, hermano, fue lo que me impactó a mí, porque eso hizo Ismael. Alzó su voz y lloró. Y la palabra dice: Dios escuchó la voz del muchacho. Dios escuchó el clamido, el llorido, aquella desesperación en la que él se encontraba. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora se imagina, hermano, cuando el Señor mira a aquel siervo o aquella sierva, no pidiéndole riquezas, ni terrenos, ni casa, ni negocio, sino que hay un siervo o una sierva que le dice: Señor, deseo el poder de tu Espíritu. Señor, deseo que el enfermo sea sano. Señor, deseo que el cautivo sea libertado. Señor, te pido misericordia por mi hermano, por mi vecino, por mi amigo. Señor, derrama tu gloria y tu poder sobre el pueblo. Señor, derrama tu Espíritu sobre aquel que no ha sido bautizado por tu Espíritu. Señor, te pido misericordia. Aviva el fuego del Espíritu que está dentro de mí. Aviva el fuego del Espíritu que está dentro de mí. Como aquel siervo, aquella sierva clama y le dice: Señor, derrama tu Espíritu, derrama tu poder, derrama tu gloria sobre mi vida, sobre el pueblo. Derrama tu Espíritu, Señor. Cuando el Señor mira aquella alma desgarrada delante de su presencia, el Señor comienza a descender por medio de su Espíritu y comienza a sanar, comienza a libertar, y comenzamos a ver la gloria del Señor y decimos: oh Señor, tú me escuchaste el clamor, tú me escuchaste el clamor, tú escuchaste el clamor, porque Él promete que aquel que clama, el Señor hace misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. David dice, hermano, el salmista dice en Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Escuche bien lo que el salmista escribe en el Salmo 18:6 dice: en mi angustia, fíjese bien, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su santo templo, y mi clamor, escuche bien, mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. A sus oídos. Aleluya. Usted piensa, hermano, que esa oración, usted piensa que eso que usted le ha venido clamando al Señor, usted cree que el Señor, hermano, lo está despreciando, o usted piensa que ese clamido se lo ha llevado el viento. No, ese clamor ha llegado a los oídos del Padre, ha llegado a los oídos del Señor, solo que el Señor está esperando su momento perfecto para Él ejecutar lo que usted le está pidiendo, lo que
dice la palabra de que el Señor oyó el gemido de aquel pueblo y el Señor lo sacó de la tierra de esclavitud. ¿Por qué? Porque aquel pueblo clamó, porque aquel pueblo lanzó un alarido de desesperación y el Señor movió su mano de misericordia. 400 años de esclavitud y el Señor movió su mano de misericordia. ¿Por qué? Porque aquel pueblo clamó y el Señor escuchó. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere, hermanos, que nosotros supliquemos. Y eso, hermanos, es lo que Abraham y Sara tenían que haber hecho cuando se encontraron en ese momento de desesperación. Y quizás miraron que la promesa de Dios estaba tardando. Abraham y Sara se hubieran agarrado de la mano y hubieran ido a clamar y hubieran dicho: Señor, es tu voluntad que tomemos esta decisión, es tu voluntad, Señor, te va a agradar lo que vamos a hacer. Pero ellos no lo hicieron, hermano. Pero me impacta tanto de que Isaac, su hijo, me da una gran enseñanza, porque dice de que su esposa se encontraba en la misma situación de Sara, pero él no hizo lo que hizo su padre Abraham. Este hombre aplicó algo muy precioso, algo muy maravilloso, y lo encontramos en Génesis 25:1, y voy a leer una versión diferente, la Reina Valera 2015, para que podamos entender. Y dice la palabra: Isaac rogó, o sea, Isaac rogó, o Isaac suplicó, o Isaac clamó al Señor por su mujer que era estéril, y el Señor accedió a su ruego, y Rebeca, su mujer, concibió. ¿Qué hizo Isaac? Rogó, suplicó, clamó, le dijo: Señor, mira, mi esposa es estéril, Señor, ten misericordia, Señor amado, por favor, Señor, regálanos un hijo. Y dice que el Señor escuchó el clamor, el gemido de Isaac, y el Señor permitió que su esposa Rebeca consiguiera un hijo, porque este hombre decidió, hermanos, clamar al Señor, a diferencia de Abraham, de que ellos tomaron una decisión en su carne, y eso trajo graves problemas, porque hasta ahora en día, hermanos, seguimos viendo, hermanos, ese problema. ¿Por qué? Porque los hijos de Ismael son los árabes y los hijos de Abraham son los israelitas. ¿Y qué es lo que vemos, hermanos? De que el pueblo de Israel con los árabes hasta ahora en día se están peleando. Es decir, hermanos, de que esa decisión que ellos tomaron, hasta ahora están las consecuencias. ¿Por qué? Porque no consultaron al Señor. Pero miren lo que Isaac hizo. Isaac rogó, Isaac suplicó, Isaac clamó, y el Señor movió en misericordia. Pero cuando nosotros hacemos las cosas en nuestro pensamiento, a nuestra manera, entonces vienen graves consecuencias del error que nosotros hacemos. Porque también tenemos un gran ejemplo en Génesis 31, lo que hizo aquella mujer, esposa de Jacob, aquella mujer llamada Raquel. Fíjese lo que dice la palabra: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijo, o si no, fíjese lo que dijo: dame hijo, o si no, me muera. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí, mi sierva Milca, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Cuando Raquel también se encuentra en la misma situación, que no puede tener hijos, dice de que ella le pide a su esposo, a su marido, le dice: dame hijos. Imagínense, hermano, qué cosa tan errónea que nosotros busquemos las cosas en nuestra manera, en nuestra carne, y que, hermano, es hermoso cuando nosotros en nuestra situación o en los momentos que vivamos, nosotros clamemos al Señor y que no vayamos, hermano, a consultar al hombre, porque el hombre se puede equivocar, pero cuando nosotros buscamos y clamamos al Señor, el Señor responde. Cuando Raquel también se encuentra en una situación, ella le dice a Jacob: dame hijo, porque dice que tuvo envidia de su hermana. Entonces le dijo: si no me das hijo, me voy a morir. Imagínense la expresión de esta mujer: si no me
así no me voy a morir. Dice que Jacob se enoja y le dice, ¿acaso soy yo Dios que te impide el fruto de tu vientre? Es decir, que él estaba diciendo, a mí no vas a encontrar la respuesta la vas a encontrar en el Señor. Pero hermano, Jacob tampoco no tomó la misma decisión de su padre Isaac, sino que él también hace lo mismo que hizo su abuelo Abraham, fue y también se acostó con su sierva y consiguieron hijos. Y vemos que eso también después trajo problemas, trajo consecuencias. Sus hermanos, sus hijos se peleaban. ¿Por qué? Porque también tomaron una decisión en su carne. Pero es hermoso, hermano, cuando nosotros Gloria a Dios. tomamos una Aleluya. decisión en el Espíritu. Cristo vive. Gloria a Dios. Y el Aleluya. Señor, hermano, mueve su mano de misericordia cuando usted lanza un clamor, cuando usted lanza un gemido, cuando usted viene delante de la presencia del Señor y clama como ángel del cielo. Para ir entregando este tiempo, vaya conmigo a Lucas 18:5. Lucas 18:5 dice de la siguiente manera: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dijo el Señor. El Señor da una parábola en Lucas 18 y dice que había una mujer viuda que iba a pedir día con día misericordia que el juez, diciéndole: mira, te pido que me defienda, te pido que haga justicia. Le estaba pidiendo un favor y dice que está viendo constantemente. Pero aquel juez era demasiado malo, aquel juez no tenía a Dios, aquel juez ni siquiera le importaba a las personas. Y dice de que este hombre miró que aquella mujer iba constantemente y dijo: mejor, ¿sabes qué? Le voy a hacer el favor, no voy a hacer que me enfade. Entonces el Señor dijo de la siguiente manera: ¿se imaginan? Dijo que este juez era injusto, que este juez no temía a Dios. Dijo el Señor, hizo misericordia de aquella viuda, pero el Señor dijo: imagínense, más misericordia hará el Señor de sus hijos, de aquellos que hemos sido lavados con su sangre, de aquellos que claman día y noche. Él dijo: se tardará Dios en responderle, dijo el Señor. El Señor no va a dar, hermano, por perdido aquella oración, aquel clamor de aquel hermano que está clamando, y aquel que también quizás se ha sentido, quizás como Agar, quizás se ha sentido despreciado, se ha sentido usado, quizás se ha sentido engañado y ha dicho: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó esta circunstancia en mi vida? ¿Por qué la vida me ha tratado mal? Y quizás alguna persona dice: quizás Dios permitió que esto pasara, y por qué no estuvo conmigo, porque Dios ha sido tan malo conmigo. Pero el Señor te dice: en los momentos, en las circunstancias, en los momentos difíciles en el cual has pasado, la mano de Dios siempre ha estado. En la mano de Dios siempre ha estado. En cada proceso, en cada momento difícil, la mano del Señor no se ha apartado. La mano de Dios ha estado en los momentos difíciles, pero muchas veces el Señor va a permitir esos desiertos o esos momentos difíciles para que nosotros, en medio de esas circunstancias, nosotros le podamos conocer. Así que si alguien está pasando por momentos difíciles, si alguien está pasando por una enfermedad, si alguien ha sido abusado, si alguien ha sido acusado, si alguien ha sido despreciado, no le reclames al Señor por la situación que estás pasando. Solo dile: Señor, ayúdame, quiero conocerte en medio de este proceso. Yo quiero ver tu mano. Lanza un clamor, lanza un clamor, dile: te quiero conocer, yo quiero ver tu mano de poder, yo quiero ver tu mano de misericordia. Hermano, yo te pido que te atrevas a dar un clamido para que veas si la mano de misericordia del Señor no se va a mover a favor de aquel que clama. A
amigo que me mira por medio de redes sociales, tú que quizás has estado pasando por momentos difíciles, tú que quizás has sido difamado, tú que has sido engañado, tú que has sido desechado quizás hasta por tu familia, tú quizás que has sido engañado y estás quizás ahí lamentándote por qué ha pasado esta situación. Tú dile: Señor, yo quiero conocerte en este proceso, yo quiero que tú me limpies, que tú me ayudes a perdonar, que tú restaures mi corazón, que tú restaures mi vida. Lánzese aquel amor y yo te invito, ven y prueba a ver si Jesucristo no te va a responder. Yo te pido que vengas y provoques la presencia del Señor, o ahí donde te encuentres, lanza un clamor y verás la mano de poder del Señor obrar de una manera tan especial. El Señor está diciendo: provócame, vamos a ver si no te respondo. Porque el Dios, hermano, que nosotros tenemos no es un Dios de palo ni de hierro. El Dios que nosotros tenemos no es aquel que lo tiene allá, hermano, en una pintura. El Dios que nosotros tenemos no es aquel que lo tiene, hermano, hecho de barro o de palo. El Dios que nosotros tenemos es el Dios todopoderoso, el que escucha el clamor de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Ahí donde te encuentras, querido amigo, que me miras por medio de las redes sociales, arrodíllate y dile: Señor, te quiero conocer, quiero ver tu mano de poder. Hermano, si hay alguien que va a pasar adelante, está a la mierda, inclusive no puedes ahí, hermano, pero solo le invito, clame. Solo le invito, de un clamor, de un grito de clamor, de un grito de clamor, y verás si el Señor no va a responder. Veremos si el Dios que nosotros tenemos no responde. En los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, en los momentos de enfermedad, la mano del grande ha estado sobre usted, la mano del grande ha estado sobre nosotros, la mano del Señor ha estado sobre su pueblo. La mano de Dios está aquí, pero solo basta clamar. Amado Señor,